Muy buenas noches, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Bendito Dios que nos regala un tiempito para compartir la palabra de Dios con ustedes. Aquí con un pequeño versículo, un temita corto. Bendito Dios porque yo creo que hoy más de uno de nosotros, si de algo necesita, es tener fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendito sea Dios porque esto de tener fe no es fácil, ¿verdad? A veces creamos una fe, pero la creamos a nuestro pensamiento, a nuestra conveniencia, esperando que Dios haga algo, pero no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo de nosotros. Y entonces muchas veces nos frustramos, ¿verdad? Cuando vemos que aquello que le hemos pedido tanto a Dios no se da. Entonces dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que, dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, a veces esperamos cosas, pero las esperamos en nuestro tiempo, no en el tiempo de Dios. Y entonces cuando no se dan en nuestro tiempo, empezamos a perder la fe. Más si no vemos las cosas, como dice, y la convicción de lo que no se ve. En estos tiempos, si algo necesitamos es tener fe, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros necesita tener fe. Y la fe es algo que mueve la mano de Dios, que definitivamente hay cosas, hay milagros que nosotros necesitamos en nuestra vida, en nuestra familia, y necesitamos que Dios mueva su mano, ¿verdad? Que Dios mueva su mano a favor nuestro, ¿verdad? A veces estamos atravesando cosas, situaciones tan difíciles que realmente solo Dios nos puede ayudar, ¿verdad? Pero la única manera de creer que solo Dios nos puede ayudar es teniendo fe. Es teniendo fe en algo que quizás no estamos viendo, no estamos observando, pero que tenemos la convicción de que Dios está ahí y de que Dios va a obrar a nuestro favor, ¿verdad? Yo creo que habemos muchas personas en el mundo que necesitamos de tener fe, ¿verdad? De creer en el Señor, de creer en lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Hoy el Señor sigue haciendo milagros. La diferencia en los milagros del Señor radica en la fe de la persona. En eso es lo que radica. Es decir, dice la palabra de Dios en Efesios, en Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Es decir, si no tenemos fe en Dios, es muy difícil que Dios pueda obrar de nuestro lado. Y hoy más que nunca creo que necesitamos tener fe. Lo que sucede es que a veces tenemos fe por un tiempo, porque cuando pasa el tiempo y vemos que no sucede nada, que no pasa nada con aquello que le hemos pedido a Dios, empezamos a perder la fe. O muchas veces tenemos fe y cuando se nos viene alguna prueba, alguna situación, entonces resulta que empezamos que a perder la fe, ¿verdad? Es como algo que sucede. Dice la palabra de Dios que está en Lucas 22:31. Dice, y dijo el Señor, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, como vemos, las pruebas Dios siempre las va a permitir, Dios siempre va a permitir las tentaciones, Dios siempre va a permitir que el diablo nos tiente. Pero Él dice, pero yo he rogado que tu fe no falte. Es decir, que a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, que a pesar de los momentos oscuros, difíciles que podamos estar viviendo,
No debemos de perder la fe. Es lo último que se puede perder. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo tenemos fe en el Señor puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Es muy difícil que el Señor haga cosas en nuestra vida si nosotros no tenemos fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos donde somos probados, pero realmente ahí es donde el Señor prueba nuestra fe. Hay muchas veces, sucede que muchas veces decimos que tenemos fe, pero a la primera prueba mandamos todo al carajo. Entonces ya no creemos, ya no queremos orar, ya no queremos hablar con el Señor, ya no queremos pedirle al Señor, porque ya no creemos en el Señor. La fe es algo que se trata de creer. Dice la palabra de Dios, al que cree todo le es posible. Eso dice la palabra de Dios, al que cree todo le es posible. Pero muchas veces en las primeras de tanteo, ¿verdad? Porque resulta que cuando usted, Juanita, por decir un nombre, cuando usted, Juanita, tiene fe en el Señor, entonces el diablo se presenta allá al cielo, ¿verdad? Se presenta donde está Dios y Dios le hace ver que qué fe más grande tiene Juanita. Entonces el diablo le dice como cuando le dijo a Dios sobre Job, ¿verdad? Deja que yo lo toque a ver si tiene tanta fe. Es igual. Entonces cuando el diablo se da cuenta que usted y yo tenemos mucha fe en el Señor, entonces él empieza a punzarnos por un lado, nos punza por el otro. Si no es con una situación económica, es con una situación de enfermedad, de salud, si no es con problemas de vicios, si no es con muchos tipos de problemas que él usa para desestabilizar nuestra fe en Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? En las primeras que el pisuicas empieza a punzarnos, empezamos a perder la fe. ¿Correcto? O sea, Dios siempre va a permitir. Por eso el Señor le dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos. ¿Qué es zarandearlos? Precisamente eso. Cuando nosotros estamos teniendo fe en el Señor, cuando nosotros estamos buscando los caminos del Señor, cuando estamos tratando de cambiar aquello que sabemos que nos está haciendo daño, que está haciendo daño a otras personas, es cuando el diablo va a empezar a zarandearnos. ¿Verdad? Es cuando el diablo va a empezar a punzarnos por un lado, a punzarnos por el otro. Y él también conoce qué es lo que a nosotros más nos duele, él también conoce nuestras debilidades. Y siempre nos va a llegar por ese lado. Por eso dice el Señor a Simón, Simón, he aquí yo he rogado para que tu fe no falte. Sí, el Señor hoy nos llama a tener fe, pero a tener fe no en los momentos fáciles, en los momentos de abundancia, no. A tener fe cuando están las cosas más difíciles, cuando las cosas se ponen más oscuras, porque es ahí donde realmente el Señor prueba nuestra fe, ¿verdad? El Señor hoy está hablando de la fe. En Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que no se ve. Hay muchas personas que necesitan la ayuda del Señor, que necesitamos la ayuda del Señor en nuestra vida, ya sea para con nuestra vida o para con algún familiar que está pasando alguna situación difícil. Necesitamos tener fe, necesitamos creer en el Señor, necesitamos ser como aquellos hombres de fe de los cuales nos habla el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos habla de gente que realmente le creyó al Señor y por eso sucedieron los milagros que sucedían. Hoy lo que hace que los milagros no sucedan es la falta de fe en las personas. Yo siempre me he puesto a pensar cómo una persona sabe que el viento está moviendo una rama de un árbol o está moviendo la ropa de un tendedero cuando no ve al viento. Pero eso sí le es fácil creer que es el viento, aunque no lo vea. Pero cuando se trata de Dios, resulta que si no lo ve, no puede creer en Dios, no tiene fe. Y entonces aquí es donde dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir,
Tenemos convicción que aunque no vemos al Señor, sabemos que ahí está. Sabemos que Él está presente en cada momento de nuestra vida. Sabemos que Él tiene el control de lo que usted y yo estamos pasando, estamos viviendo. Pero necesitamos tener fe. La fe hace grandes cosas, la fe hace milagros, la fe hace que la mano de Dios se mueva sobre su vida. El Jesús que hacía hace más de 2000 años hizo milagros. Es el mismo que hoy sigue haciendo los mismos milagros. Hoy Jesús puede hacer el milagro que usted está necesitando, pero usted necesita tener fe. Una fe a ciegas, una fe que usted la construye con la oración, que usted la construye teniendo una intimidad con el Señor, creyéndole al Señor, creyendo que cuando usted ora, que cuando usted se postra, usted está frente a la presencia del Señor, que usted no está orando para que lo oigan, que usted no se está postrando para que lo vean, que usted está orando para el Señor, que usted se está postrando para el Señor, porque usted tiene en su corazón la convicción de que Él está ahí. Amén. Bendito sea Dios, porque Dios es bueno. Yo quería compartirles esta pequeña palabra a cada uno de ustedes, porque he sentido en mi corazón que hay muchas personas que están perdiendo la fe, pero es que realmente no han tenido realmente fe, porque para tener fe se necesita creer en Dios, pero no es creer en Dios como muchos creen en Dios religiosamente, que es de la boca para afuera, porque en realidad muchas de esas personas realmente en lo que menos creen es en Dios y no en lo que ellos pueden hacer. No, es tener esa convicción de que Él está ahí, es tener esa convicción de que Él puede hacer aquello que para el mundo es imposible, que para la ciencia es imposible. Es saber que para Dios todo le es posible, dice la palabra de Dios, porque al que cree, todo le es posible. Yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo, yo no sé cuál es el milagro que usted necesita, pero en el nombre de Jesús yo le quiero decir esta noche que si usted tiene fe, que si usted cree en el Señor puede obrar en su vida y puede hacer que la mano de Dios se mueva sobre su vida y aquel milagro que usted tanto está necesitando se pueda dar. Pero usted necesita tener fe. Usted necesita tener esa convicción en el corazón de que Dios está con usted. Pero usted necesita aferrarse al Señor, aferrarse en obediencia, aferrarse al Señor en obediencia, aferrarse al Señor en oración y con convicción en su corazón de que Jesús está ahí, que aquel Jesús que levantaba a aquellos paralíticos, que aquel Jesús que daba la vista a aquellos ciegos, que aquel Jesús que sanó a aquella niña, que aquel Jesús que sanó a aquella mujer con un problema de un sangrado, que aquel Jesús que levantó a Lázaro entre los muertos, que aquel Jesús que resucitó para hacer milagros. Ese es el milagro más grande de la vida. El haber resucitado el Señor. Con eso nos enseña que Él puede hacer cualquier milagro. Si Él resucitó de entre los muertos y después resucitó a Lázaro y a otros dos, quiere decir que Él puede hacer cualquier milagro en su vida y en la vida mía. Pero necesitamos tener fe, necesitamos creer en el Señor de que Él lo puede hacer. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos dio de poder compartir este pequeño versículo con ustedes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted lo puede encontrar en Hebreos 11:1 y también dice algo muy importante, porque si usted cree, si usted y yo creemos que con hacer una oración ahí sin fe, Dios va a mover su mano, está muy difícil, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar al Señor. Necesitamos agradar al Señor para que el Señor mueva su mano sobre su vida, sobre su necesidad.
Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y Dios me los continúe bendiciendo. Muchas gracias.